Muy bien, comenzamos. Buenos días a todos. Estamos ya metidos en harina. Os voy a presentar esta mesa que un poco recoge las introducciones que nos han precedido, ¿no? El objetivo es cómo podemos afianzar el liderazgo actual de España en investigación clínica, una historia de éxito y que se debe a la colaboración entre todos los agentes, ¿no? Me ha encantado esa imagen que ha sacado el profesor Vaquero, en el que pintaba primero a todos unidos por unas flechas y de repente, mágicamente, todos se han acercado y han estado en una nube que conforma un ecosistema en el que todos estamos juntos, cada uno representando y con su independencia, pero trabajando por un fin común, ¿no? De hecho, la selección de los participantes en esta mesa no es caprichosa y responde precisamente a ese dibujo que hacía Juanjo, ¿no? Por eso hemos reunido en una mesa administraciones públicas. Tenemos a Antonio Blázquez como representante de la Agencia Española de Medicamentos. Tenemos también una administración local, como es de la Comunidad de Madrid. Tenemos la industria, tenemos a Silvia Grael de Amgen como representante de la industria para explicar cómo vivimos también este apasionante reto de la investigación clínica. Tenemos investigadores de primer nivel como el profesor Martín, un prestigioso oncólogo de Madrid, que trabaja sobre todo en el área clínica, pero también en la preclínica, porque todo al final forma parte del ecosistema. Y a Jorge Caro, del Servicio Andaluz de Salud de Málaga, que trabaja en algo que ha mencionado nuestro director al inicio, que es cómo incentivar la investigación en atención primaria, ¿no? De cómo hacer participar de los beneficios de la investigación pues, a todos los pacientes allí donde estén y en todas las patologías, ¿no? Y, por supuesto, no por último, menos importante, un representante de los pacientes con Pedro, que nos acompaña hoy. Voy un poco deprisa porque me parece que nos toca reducir un poco los tiempos, pero bueno, nos viene bien porque así, bueno, pues se trata de charlar un poco y de ver los retos a los que estamos. Tenemos un liderazgo en investigación clínica ganado pues con la colaboración de todos, pero claro, tampoco se puede dormir uno en los laureles porque el mundo cambia muy deprisa, ¿no? Y de hecho quería comenzar un poco la conversación empezando por Antonio Blázquez de la agencia, porque es una pregunta que le hacen, antes lo hablábamos cuando estábamos microfonándonos, y Antonio, cuando va por ahí fuera, le dicen sus colegas europeos, ¿qué habéis hecho en España para conseguir lo que habéis conseguido en investigación clínica, ¿no? Y a nosotros en en farmaindustria nos pasa lo mismo, ¿no? Los británicos nos dicen, ¿qué estáis haciendo? Y no te quiero decir en Iberoamérica, donde estamos haciendo trabajos con Colombia, con Argentina, porque bueno, evidentemente la investigación clínica es un gran activo y todos los gobiernos se están dando cuenta de lo importante que es, de los beneficios que tiene y de todas las sinergias positivas que genera, ¿no? Entonces quería un poco, Antonio, que nos contaras ese secreto que nos ha hecho ganar, dónde estamos ahora y qué tenemos por delante con la nueva legislación, ¿no? Que no es poco, ¿no? Así, una pregunta sencilla para comenzar. Y yo te he contestado que yo lo que les digo generalmente es no molestar demasiado, porque como reguladores lo que tenemos que hacer es eso, no molestar demasiado. Nosotros tenemos un reglamento y un real decreto que lo que intenta es garantizar, ¿no?, que los ensayos clínicos pues, ofrezcan esas garantías de seguridad a los pacientes, ¿no? Y cuando se hace un real decreto, cuando se hace un reglamento, pues hay que lidiar con esa, que has hablado aquí también, ¿no?, con ser flexibles, ser transparentes, ser muy eficaces, evitar que sea algo burocrático. Y ese yo creo que es el objetivo que tenemos desde el departamento, desde la agencia, ¿no? Para ello, desde que comenzó, desde que se publicó el reglamento, nosotros nos dimos prisa en hacer una traslación a la legislación nacional. Un año después ya teníamos el Real Decreto. Hemos mantenido constantemente reuniones con las comunidades autónomas, con los comités éticos de investigación de medicamentos, que son un punto clave de la investigación clínica que se realiza en nuestro país.
Y ahora tenemos todavía, y termino, retos importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, está CETIS, ¿no? Que es una base de datos muy ambiciosa, que ha sido, digamos que los últimos meses ha sido para los promotores, para los comités, para nosotros, ha sido tedioso y tremendo, pero yo creo que hemos alcanzado la altura de vuelo y ya CETIS está funcionando, y ahora hay que aprovechar que esa base de datos tan ambiciosa pues está funcionando. Y tenemos también otro reto importante para cumplir con el reglamento, que es el pago único de tasas, que pondremos en marcha en junio con la modificación de las tasas que tenemos en la agencia, ¿no? Entonces hay retos importantes, pero efectivamente, insisto que desde un punto de vista regulador lo importante de mantener el liderazgo es no romper este ecosistema virtuoso que tanto alabamos y que tenemos razón de hacerlo. Muy bien. Bueno, Antonio es un poco modesto, dice que no han molestado, no solo que no han molestado, sino que han ayudado mucho. Y yo creo que, bueno, lo podemos testimoniar y es así, ¿no? Pero yo creo que se ha generado ese clima de confianza. Como has mencionado el tema este de las tasas y de los comités de ética, nosotros sí percibimos que los comités de ética, por lo menos nos transmiten que, claro, el incremento de trabajo que significa la nueva normativa y digamos, la presión competitiva, llamémoslo así, ¿no? O la urgencia por ser muy eficientes en los tiempos, bueno, pues requiere que esos comités de ética, que son muy profesionales, a veces se habla de profesionalizar, no, si profesionalizar ya son muy profesionales. Lo que tienen que tener son los recursos para poder seguir siendo Esto se va a solucionar, se va a ver, las tasas están calculadas para precisamente cubrir esto que estamos comentando. Haces muy bien en distinguir eso, porque muchas veces decimos es la profesionalización de los comités. No, los comités ya están profesionalizados, lo que necesitan es tener un marco económico estable. Con las tasas se puede conseguir, lo que pasa es que ya saben, los comités son los primeros que lo saben, que ahí hay, digamos, otros factores que son importantes a la hora de que al final los fondos acaben donde tienen que acabar, ¿no? Pero yo creo que las tasas sí lo cubren, sí que cubriría esta situación. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la industria. Silvia, cuéntanos cómo habéis vivido en Amgen, pero yo creo que podrías hablar un poco en representación de todos, pues todo este proceso en los últimos años y bueno, cómo enfrentáis el futuro y estos retos que hay más inmediatos, ¿no? Bueno, quisiera empezar confirmando que no nos habéis molestado nada, al contrario. El apoyo que tenemos de la agencia española es extremadamente elevado, pero es bien cierto que en la industria nos hemos tenido que adaptar y el impacto de la regulación ha sido importante. También es cierto que algunas compañías ya habíamos trabajado, ¿no?, con la vía VHP, por lo cual, ¿no?, del procedimiento armonizado voluntario, de alguna manera nos habíamos preparado, ¿no?, para el escenario de Europa, ¿no?, como región. Aún así, el momento ha llegado y esto ha conllevado pues, muchos cambios internos y dinámicas nuevas, ¿no? A nivel de compañía, pues bueno, hemos aprendido que tenemos que tomar las decisiones y estar preparados mucho antes de lo que hasta ahora estábamos haciendo, saber en qué países de Europa íbamos a hacer los estudios y poderlo planificar y el día 1 pues, estar todos listos. Esto ha sido un reto muy importante, pero la verdad es que la experiencia hasta ahora ha sido muy positiva. De todas maneras, pues bueno, llevamos poco tiempo, hemos tenido algunos problemas con lo que dices, ¿no? CITES, algunos problemas, algunos detalles que, bueno, pues de alguna manera necesitamos compartir este feedback con vosotros, ¿no?, y con todos los agentes para intentar solventar esto. Tenemos algunos estudios, pues bueno, que se han aprobado ligeramente un poco más tarde, ¿no?, con el reglamento de lo que habíamos previsto. Y es bien cierto que las compañías globales tienen un ojo muy puesto en Europa en cuanto a cuál va a ser, ¿no?, el resultado real de la implementación del nuevo reglamento. Y nos están vigilando mucho porque al final en la investigación clínica el ser rápidos y ágiles es crítico y necesitamos convencerles de que Europa, y estoy hablando de mi compañía que es americana, pero necesitamos convencerles de que somos competitivos ahora, aunque el reglamento es nuevo, ¿vale? Por eso un poco el mensaje es aquellas cosas que no están funcionando, pues poderlas solucionar de forma rápida y que nos vean pues competitivos ya muy en breve. Hay otro reglamento que también nos preocupa mucho, que no es el de ensayos clínicos, que es el de test de diagnóstico in vitro, que también hace un año aproximadamente que está en vigor y que está muy ligado, ¿no?, al reglamento de ensayos clínicos y que también estamos trabajando también con la agencia para intentar agilizar y que esto no sea una traba y un problema. Muy bien.
Bueno, es decir que también la agencia ha sido probablemente una de las primeras agencias en Europa que ha empezado a hacer seminarios de formación sobre el CETIS antes de que estuviera siquiera funcionando, ¿no? O sea, que quiero decir que... pero yo creo, lo que cuentas me hace pensar una cosa que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros durante mucho tiempo hemos construido también una posición buena en Europa, como España, por la ineficiencia de los demás países. O sea que no hemos hecho nada especialmente... bueno, al final todo es complejo, quiero decir, pero coordinar las cosas para que funcionen, se resuelvan los problemas con mayor celeridad, etcétera, pues es una cosa que está, entre comillas, al alcance de todos. Pero ahora con una legislación europea, digamos, todos los países al final estamos con el mismo pistoletazo de salida, ¿no? Y si trabajamos mal a nivel europeo, también en España lo vamos a sufrir, ¿no? Esa es por lo menos mi percepción al hilo de lo que dices, ¿no? O se va a distinguir de alguna forma entre aquellos países europeos que son más ágiles, más eficientes y conservaremos ahí la posición. Debemos distinguirlo. Aquí es un poco nuestra tarea. Es verdad que España partimos de esta posición privilegiada, ¿no? de muy buen posicionamiento y somos ya país de referencia para muchas compañías. Pero el objetivo o la intención que creo que tenemos todos no es quedarnos aquí, sino seguir trabajando, ¿no? Y un poco lo que hacemos en las compañías es dar mucha visibilidad a las acciones concretas que estamos haciendo a nivel de farma industria, trabajando con todas las agencias y todos los agentes, ¿no? Redactando, ¿no? Las futuras guías de los elementos descentralizados, las guías de centros de excelencia, trabajamos con la farmacia hospitalaria, ¿no? También un sector pues, muy crítico, ¿no? Los farmacéuticos de los hospitales tienen un papel muy importante en los ensayos clínicos. Tenemos, ¿no? El tema del código de privacidad de datos. Tenemos muchísimas iniciativas. Dar visibilidad a todo esto, a lo que estamos haciendo en España, es muy crítico de cara a nuestras empresas y las casas madres. Y luego, una estrategia que que tenemos, ¿no? a las compañías es seguir trabajando y seguir atrayendo más fases tempranas, más estudios fases 1 y fase 2. Lo hemos conseguido, ¿no? Llevamos muchos años también, ¿no? Con un volumen de ensayos en estas fases muy elevado, pero también estamos viendo que ahí necesitamos ser un poco más ágiles. Tenemos agencias, ¿no? como la belga y alemana que tienen una vía rápida de aprobación, ¿no? y de puesta en marcha de este tipo de estudio. Ahí yo pienso que es un área en la que podemos trabajar, ¿no? Y también de forma estratégica conseguir que nuestros centros, nuestros investigadores participen, ¿no? en las fases más de preclínica y más decisoras de diseños de estudios. También es una área en la que estamos intentando levantar un poco el dedo y ser más visibles. Has tocado muchísimas cosas. Esto de las fases tempranas, yo creo que la agencia ya está en ver si podemos ser un poco un fast track, ¿no? para estos ensayos de first in human, ¿no? Se puede trabajar, pero claro, lógicamente se tarda más porque son más complejos. Es decir, la decisión que tomas en un fase 1, una agencia reguladora, es mucho más compleja que en un fase 3, obviamente. Evidentemente. Perfecto. Pues si os parece, pasamos un poco a la atención primaria. Me gustaría hablar un poco con Jorge Caro. Nosotros ya, esta es la segunda vez que intentamos hacer un esfuerzo. El otro día lo comentábamos internamente en una reunión de trabajo en Farmaindustria. Ya tuvimos hace unos años un proyecto para trabajar en fomentar la investigación en atención primaria, pero por diversos motivos aquello no cuajó, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos en un momento en el que, en primer lugar, se han desarrollado iniciativas muy interesantes en varias comunidades autónomas y tenemos a Jorge para que nos cuente un poco lo que están haciendo en Málaga y cuáles son los secretos del éxito, pero también nosotros sí hemos percibido en nuestras compañías un genuino interés de verdad en fomentar la investigación en investigación primaria, ¿no? Y estamos teniendo encuentros con comunidades autónomas y bueno, para bien o para mal, la atención primaria está de moda, está en los telediarios. Eso, bueno, pues, tiene cosas buenas y cosas malas, pero evidentemente realmente la investigación en primaria es un elemento clave para acercar la investigación a los pacientes y también como elemento motivacional y de calidad de la propia asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, hemos echado a andar un grupo de trabajo, pero prefiero un poco que Jorge nos cuente su visión y nos dé algunas claves de
de en qué estamos trabajando, ¿no? Sí, nada, muchas gracias, Javier. Por utilizar el símil que tú comentabas, yo creo que en Málaga hemos sido competitivos más por demérito de los demás, quizás que por méritos nuestros, ¿no? Te quiero decir. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces hay que sumar muchas voluntades y no siempre es fácil, ¿no? Yo resumiría 3 factores, es decir, en Andalucía desde hace años se viene apostando por la singularidad de la investigación en atención primaria. Eso ha llevado, por ejemplo, que haya un programa, que ahora me toca a mí coordinarlo, pero un programa específico de investigación en atención primaria que me sirve de ligación con todas las instituciones, tanto del Servicio Andaluz de Salud como a nivel de la Consejería de Salud, ¿no? y de visibilizar lo que nuestra idiosincrasia y nuestras dificultades, que no son pocas. Luego, eso que ha hecho, porque este programa tiene estrategias como financiación específica para investigación en atención primaria, recursos humanos a nivel de intensificación investigadora con una discriminación positiva para atención primaria, formación específica que coordina la Escuela Andaluza de Salud Pública. También ahora nos encontramos precisamente con el impulso de nuevas figuras de investigación, pero a nivel estatutario, es decir, que no lleva las limitaciones temporales de las intensificaciones y las dificultades que llevan intrínsecas las intensificaciones, ¿no? Como sabemos, de sustitución a las dificultades que hay, por ejemplo, para los médicos de familia, ¿no? Pero estas son comunes al resto de la comunidad. En nuestro caso en concreto se sumó al liderazgo desde la mesogestión, es decir, desde que hubo un gerente que apostó por ello y que quería tener la investigación como un elemento diferenciador con respecto al resto de centros de la comunidad, y eso pues, nos dio mucha carta libre. Y ligado a eso, pues la selección de una persona concreta que fuera, digamos, de asesor metodólogo clínico, que ya lo hay también en fundaciones y en institutos, pero muy, muy, muy cercano a los profesionales clínicos, además que nos permitiese seguir en toda su longitudinalidad los proyectos de investigación, ¿no? Y acercar la metodología, pero también a las preguntas clínicas que realmente le interesen a los pacientes, ¿no? A cumplir sus necesidades. ¿Esto qué nos hizo? Pues que se iniciaran muchas líneas con financiación que se han mantenido en el tiempo obteniendo financiación pública competitiva, con la producción que eso ha conllevado, ¿no? De obtener más fondos, porque ya sabemos que esto es un círculo virtuoso, ¿no? Tienen más fondos, aumenta la producción científica, dirección de tesis doctorales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha habido cambios en el tiempo, porque estamos hablando, como en investigación normal, estrategia a medio y largo plazo, ¿no? Y esto de hace ya, estamos hablando entre 12, 14, 15 años, y hay cosas que se han modificado, pero luego otras se han sumado, ¿no? Como por ejemplo sinergia con la universidad, etcétera, que nos ha dado también un mayor soporte y nos ha dado posibilidad, por ejemplo, a nosotros constituir un grupo específico de atención primaria que esté consolidado dentro del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, Bionam, Plataforma de Nanomedicina, que nos ha dado mucha visibilidad, acceso a planes propios, etcétera, etcétera, ¿no? Serían un poco nuestras claves. Muy bien. Bueno, pues hablando, yo creo que ya los mencionado a los pacientes, los mencionamos todo el rato, pero Pedro, una reflexión, porque es evidente, o cuéntanos tú qué significa la investigación clínica para los pacientes, pero luego está de moda, y luego vamos a hablar también del concepto este de la descentralización, ¿no? Tanto en muchos sentidos, ¿no? que tiene la palabra. Y luego una cuestión es la atención primaria, que lo lleva a los distintos, a otro nivel de la investigación, básicamente en el ámbito hospitalario, que es la que predomina ahora. ¿Cómo vivís vosotros como pacientes todo esto, estos retos de la investigación clínica, y qué esperáis un poco de todos los demás, de todos los que estamos aquí? Muchas gracias, Javier. La verdad es que la investigación clínica para los pacientes es fundamental. Como sabéis, yo vengo del mundo de la esclerosis múltiple, donde ha habido una disrupción tremenda y ha sido una oportunidad increíble para los pacientes. Y ahora hablabais de la investigación en atención primaria, de la necesidad de coordinación y de descentralización de los ensayos. A veces hablamos de descentralización incluso entre países. Qué mejor ejemplo que también la descentralización, ¿no? A nivel interno. Para nosotros es importante recuperar ese nivel que tenía, ¿no? Que creo que ha estado bajando en los últimos años también de los ensayos clínicos en atención primaria, por dos cosas. Una, porque es bueno para la atención primaria, y también para nosotros representamos a los pacientes crónicos. La plataforma de pacientes engloba a 35 organizaciones de pacientes crónicos, y para nosotros es importante, por un lado, para los pacientes,
y por otro lado para la atención primaria, que es la puerta también de la atención. Lo citabais hace un momento, y es que la investigación, los ensayos clínicos en la atención primaria acerca también a una realidad diferente a la investigación. En atención primaria a veces se ven patologías, se diagnostican y se tratan que están más cerca del paciente, ¿no? Y se cubren a veces, es más como más real, esas necesidades están más cerca, además de que por otro lado genera mucha más equidad, más cercanía, más facilidad de reclutamiento, pero hablamos de enfermedades como las cardiovasculares, las inflamatorias, las respiratorias, por ejemplo, que se producen también en atención primaria y que es una oportunidad. Por lo tanto, nos parece importante para que, ¿no?, la investigación esté más cerca de los pacientes, sea más fácil acceder a ella y también refuerce el papel de la atención primaria, que para nosotros es fundamental en el seguimiento durante todo el proceso asistencial y la continuidad en la coordinación también, ¿no?, con los otros niveles, que a través de la investigación clínica en primaria seguro que también se puede hacer con la especializada en dirección contraria, ¿no?, de primaria hacia el otro lado. Sí, muy bien. Sí, porque de hecho se habla de esto de la descentralización, pero claro, como todas las palabras tienen muchas lecturas, ¿no? Sí que veníamos hablando desde hace tiempo de que la investigación clínica está muy focalizada en Madrid y Cataluña, pero básicamente en cuanto a volumen, es decir, pero a lo mejor un 60% de los ensayos clínicos tiene lugar en estas dos comunidades autónomas, pero sí es cierto que cada vez hay más focos, ¿no?, de especialización en muchas otras comunidades autónomas y bueno, vemos florecer un poco la investigación, no solo en grandes hospitales de otras comunidades autónomas, sino también de hospitales medianos, ¿no? Y eso nos sirve un poco para introducir algún elemento más en el debate, porque ya no se trata solo de la descentralización, dices tú, en Europa, con ensayos transfronterizos, que a lo mejor luego lo comentamos algo, sino también dentro de España, pero incluso dentro de la Comunidad de Madrid. De hecho, tenemos aquí a Miguel Martín, que nos va a hablar como oncólogo de cómo incluso dentro de la Comunidad de Madrid tenemos también un poco dificultades para descentralizar, en el sentido de que participen más hospitales, incluso que están, digamos, a un cuarto de hora andando, si me permitís la expresión, unos de otros, ¿no? Miguel, ¿cómo vivís desde la oncología y en particular en Madrid este fenómeno de descentralización y cómo lo estáis abordando? Si me permites, déjame introducir cómo vivimos este fenómeno con dos afirmaciones. Primero, creo que los ensayos clínicos dependen de dos factores, esencialmente, para que tengan éxito. El primero es el reclutamiento rápido de pacientes en el tiempo y el segundo es la buena calidad de datos del ensayo. En relación con el primero, en Madrid estamos intentando que el fenómeno actual de que la mitad de los pacientes con cáncer que se ven en Madrid son tratados en hospitales sin instituto de investigación y no tienen acceso a los ensayos, puedan tener acceso a los ensayos. ¿Por qué vía? Haciendo una estructura de tal manera que 4 o 5 hospitales se agrupen para un ensayo como si fueran uno solo. Esto es una forma de descentralización, porque el paciente del hospital no tan grande, que no tiene recursos inicialmente grandes para tener ensayos clínicos, puede participar. El segundo aspecto que me gustaría comentar es que la investigación en ensayos clínicos tiene un problema estructural. El problema es que se hace y depende de los institutos de investigación, pero se hace con pacientes del hospital. Y a veces hay una dicotomía enorme entre los dos. Entonces, muchas veces el hospital no se da cuenta que para hacer ensayos clínicos, que le son muy beneficiosos, le aportan dinero, al paciente le aporta la opción de llegar a un medicamento nuevo antes de que se comercialice. Necesitamos sitio, coordinadores de estudios, enfermeras de investigación, data managers. Esto el hospital no nos lo da. Dicen, no, eso es una cosa de investigación. Y de repente la investigación básica y los ensayos son dos cosas distintas. Y ese es un tema que el Instituto Carlos III y los hospitales tienen que resolver para poder facilitar, porque los institutos no tienen
no tienen sitios, no tienen opciones de dar medios, pueden contratar, pero no pueden hacer otras cosas. Entonces, yo creo que habría que intentar modificar el marco de los ensayos clínicos para que los hospitales se implicaran más. Ahora están poco implicados. Y a menudo ni siquiera entienden el interés de los ensayos clínicos. Y lo dices en un gran hospital como estás tú, que tiene también muy interiorizado la Pero investigación. preferiría no contarte los problemas que yo he tenido en los últimos 15 años con diferentes gerentes para poder hacer una investigación clínica de calidad. Bueno, tenemos que convencer entre todos que esto realmente es algo muy bueno para los pacientes y que no es una cosa que está separada de la asistencia sanitaria, sino que forma parte de la Ese es el punto clave. Es decir, que es que el ensayo clínico, en oncología por lo menos, y en otras especialidades igual, forma parte de la asistencia clínica rutinaria. Los pacientes con cáncer, ahora, y más ahora, que tenemos un problema de financiación horroroso, pueden tener acceso a medicamentos innovadores en fase 3, que estarán en el mercado dentro de 10 años, a lo mejor 8 años o 5 años, a través de ensayos clínicos, y esto es un valor increíble para ellos. Y esto es asistencia, no es investigación. Absolutamente. Pero el hospital se desentiende de ello. Dice, no, eso es cosa de investigación, que eso lo tiene que financiar y arreglar el instituto. Esta dicotomía entre instituto y hospital es un problema grave para los ensayos clínicos. Tenemos que buscar un marco de colaboración en que los hospitales se dieran cuenta de que el instituto es parte de su estructura y de su ser y facilitar a medios para que los ensayos clínicos se hicieran en condiciones. Hombre, si lográramos medir bien los resultados para demostrar que efectivamente aquellos hospitales que mejor investigación hacen tienen mejores resultados. Nosotros hemos proporcionado información, no de resultados, pero sí del ahorro en fármacos comerciales que se produce en un año en mi hospital, 4 millones de euros, a través de los ensayos clínicos, supliendo los medicamentos comercializados. Veía, Pedro, que yo creo que alguna vez opinión en esclerosis múltiple que lo que ha supuesto para muchos pacientes tener acceso a un medicamento de investigación que luego ha tardado 5 o 6 años en llegar, ¿no? O sea, sí, y sí que había diferencia, ¿no?, de estar en un hospital en el que formabas parte de esa vanguardia y poder adelantarte unos años, y cuando salía al mercado oías a muchos pacientes, ¿no? Yo ya lo llevo tomando, eso en algo que avanzaba continuamente y encima en el que la esclerosis múltiple iba a velocidad, ¿no?, que no hay tiempo tampoco, que no puedes esperar y el tiempo es muy importante, ha sido fundamental. Es que yo creo que el transmitir la sensación de urgencia es muy importante, ¿no? Por eso tenemos también a Álvaro Roldán de la Comunidad de Madrid un poco para que nos cuente cómo vive la comunidad esto y bueno, de alguna forma está encima una pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la comunidad para mejorar todo este entorno? Sí, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que en relación con esto de la descentralización de ensayos, que claro, hablar de descentralización de ensayos desde la Comunidad de Madrid suena un poco raro, ¿no? Le vamos llamando de distinta manera, ¿no? Estamos desarrollando unos cuantos ensayos pilotos, están en fases todavía muy iniciales, no terminamos de arrancar, para desesperación, entre otros, del doctor Miguel Martín, pero estamos trabajando muy intensamente en una serie de pilotos que en algunos casos llamamos ensayos descentralizados, en otros casos ensayos en red, ensayos colaborativos multicéntricos, bueno, llamadle como queráis, pero la idea es un poco la que trasladaba el doctor Martín, ¿no? La oportunidad de que pacientes de distintos hospitales donde las capacidades para incorporarse en ensayos clínicos son más difíciles, integrarlos en ensayos que pueden ser liderados por grandes hospitales, como es el caso del Gregorio Marañón, ¿no? Y aprovechando la oportunidad del empuje del doctor Miguel Martín en el seno de la Red Oncológica Madrileña, él planteó el hacer un ensayo piloto en el que participara el Gregorio Marañón y participaran además otros cuantos hospitales coordinados por el Marañón, y luego hay uno de ellos, de hecho, coordinado por el Marañón y que participará, entre otros, el Hospital de la Princesa, y luego se cambian los roles y en otros casos lidera la Princesa y participa el Marañón, ¿no? Bueno, pues aprovechando un poco esta oportunidad, la Comunidad de Madrid se ofreció también en colaborar en el desarrollo e impulsar este tipo de ensayos, y creemos que además podemos extenderlo y es algo que nos puede hacer aprender a cómo desarrollar un modelo
ya con una estructura y unas reglas de juego más aterrizadas, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es colaborar, participar, animar en esa coordinación, la participación de las distintas fundaciones que participan en el ensayo, en estar también atentos a lo que nos dicen los investigadores que van a participar, los propios servicios de farmacia también, y luego a nivel interno dentro de las direcciones generales de la Consejería de Sanidad también hablar con unos y con otros y ver cómo podemos colaborar y contribuir, ¿no? Y en eso que estamos trabajando. Hemos trabajado conjuntamente en desarrollar, sabéis que tenemos un modelo de contrato único de ensayos clínicos, estamos trabajando en adaptar ese modelo a particularizarlo para cada uno de estos ensayos pilotos, porque obviamente tienen una serie de particularidades que hay que atender. Ahí le estamos dando la mayor flexibilidad posible a las fundaciones en cuanto a adaptar ese modelo, analizando obviamente no desviarnos demasiado de ese modelo único, pero permitiéndolo adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Ahí queremos estar muy atentos a los distintos pilotos, las distintas observaciones que nos vayan haciendo para configurar finalmente un modelo único de ensayos clínicos en red que nos permita tener un modelo también para trabajar con las distintas fundaciones. ¿Qué estamos haciendo también? Estamos muy atentos también a todo, están trabajando muy intensamente, y eso es mérito solo de las fundaciones, en ponerse de acuerdo en cuanto a los procedimientos e intentar que el desarrollo de ese ensayo clínico se pueda hacer adecuadamente desde cada una de las fundaciones y con una serie de criterios comunes, ¿no? Ahí queremos estar también muy atentos, sobre todo a las relaciones que se establecen entre las distintas fundaciones para también tirar de estas fundaciones que ya tienen experiencia para el desarrollo de nuevos ensayos pilotos en los que puedan contribuir, incorporar a nuevas fundaciones y de alguna manera ir ampliando esa red de experiencia, ¿no? Y luego una parte muy importante también es el diálogo que estamos teniendo, por ejemplo, con la Dirección General de Sistemas de Información para intentar mejorar herramientas e intentar tener herramientas que le permitan, por ejemplo, la monitorización de manera deslocalizada. En el caso, por ejemplo, del ensayo que estamos desarrollando con el doctor Miguel Martín, claro, va a haber un investigador principal que tiene que monitorizar todo el ensayo y tiene que tener acceso a las historias clínicas. Bueno, pues ya estamos trabajando con la Dirección General de Sistemas para que puedan acceder de manera remota a todas las historias clínicas, e incluso ya se han ofrecido para empezar a trabajar en un sistema que permita esa monitorización remota también. Y creo que va a afinar también muchos otros problemas que tenemos al margen de estos ensayos descentralizados, sino en general en el día a día de los ensayos, ¿no? Yo creo que a lo mejor el doctor Miguel Martín puede detallar algo más de la experiencia que estamos teniendo. Estamos trabajando con otros grupos y yo creo que poco a poco iremos esa experiencia incorporándola en el apoyo. La idea es un poco, ya se ha transmitido aquí en alguna mesa anterior, el intentar facilitar, pero sin estorbar mucho y sin molestar, ¿no? El intentar, pero para esto es fundamental la coordinación y la colaboración, el estar muy bien comunicados y atentos y diligentes. Si me permites, y casi una pregunta que probablemente, al hilo de lo que comentaba el doctor Martín precisamente, es también desde vuestra dirección de investigación tendréis que ayudar a que el SER dedique más recursos, ¿no? a esos gerentes, ¿no? O sea, ¿cómo sí. logramos? Sé que a veces, bueno, esto no es de mi negocio directo porque eso es otro lado, pero sí, pero al final tenemos que vencer estas barreras, estos hilos en los que no hay comunicación o hay baja comunicación. ¿Cómo podemos hacer para que, en fin, se vaya alineando recursos, incentivos, etcétera? A ver, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo de largo recorrido, de que vaya impregnándose en toda la administración, en todos los hospitales, en todas las gerencias, que se vaya impregnando la necesidad de la investigación. Creo que hay formas para ir impregnando a estos gerentes, por ejemplo, de que tomen conciencia de la importancia de la investigación, ¿no? Uno de ellos es que las fundaciones, por ejemplo,
la presidencia de los patronatos está detentada por los gerentes de los propios hospitales. Es decir, tienen un espacio en el que estar informados y en el que requieren de su voluntad para impulsar la investigación y son conscientes de la actividad investigadora que se hace en sus centros de primera mano a través de esos patronatos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en los contratos programas que se impulsan desde la Consejería de Sanidad, también se integra la investigación como uno de los indicadores que son valorados y que luego, a la hora de ingresar más o menos financiación, dependen también de esa actividad investigadora, ¿no? Ahí creo que tenemos todavía margen de mejora y margen de trabajar para incorporar indicadores que fuercen a determinadas cuestiones que a lo mejor identifiquemos que necesitan una mayor atención, ¿no? Pero creo que se va por el buen camino y en el caso de la Comunidad de Madrid creo que de sobra, o sea, tenemos ahora mismo 8 institutos de investigación sanitaria, hay 13 fundaciones, una de ellas de atención primaria. Es decir, creo que las estructuras también ayudan a impulsar y a concienciar en cuanto a la importancia de la investigación, ¿no? y a tenerla cerca. Y esa cercanía acaba, creo que impregnando, ¿no? Sí, bueno, Silvia. Javier, sí, porque bueno, decías cómo atraer más investigación, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en estos 3 elementos que son muy relevantes. Uno es la capacidad de reclutar pacientes y sobre todo ser muy predecibles, ¿no? De decir, reclutaremos 20, que sean 20, no sean 5 ni 200, reclutamiento. La velocidad de puesta en marcha del ensayo clínico, y aquí miro a Antonio, pero es verdad, ¿no? Toda la regulación para ser rápidos y con el nuevo reglamento ahora, ¿no? La parte de gestión de contratos, ¿no? Va a ser clave, ¿no? Va a ser clave para ser rápidos en España. Y la tercera es lo que estáis comentando, de tener recursos, ¿no? Tener equipos en los hospitales, porque al final si tenemos todo preparado, pero no tenemos manos para trabajar, y son las compañías farmacéuticas, la verdad es que valoramos muchísimo los centros aquellos que tienen equipos bien dimensionados, donde tienen, ¿no? Los roles de study coordinators, data entries, investigadores, ¿no? Que se dedican exclusivamente a los ensayos clínicos, porque sabemos que acertamos, ¿no? Si hay un equipo ahí bien dimensionado y profesionalizado, sabemos que acertamos, ¿no? Pero son 3 condiciones que tienen que cumplirse las 3 para seguir siendo atractivos y ser seleccionados como país. Muy bien. Bueno, hablamos de las acepciones de la palabra descentralizados, y hay otra, cuando lo dices en inglés, ya no entran las cuestiones autonómicas o locales. Normalmente se vincula a las nuevas tecnologías, ¿no? Al consentimiento informado electrónico, a la monitorización remota con acceso a datos fuentes, a poder llevar la farmacia al domicilio del paciente. ¿Cómo se está trabajando, Antonio, en Europa en esto, y qué podemos esperar de avances en este territorio también, esta nueva acepción de la palabra descentralizado? Sí, bueno, hemos estado trabajando en el Grupo Europeo de esa acepción que, como tú comentas, de descentralizado, ¿no? de dar cabida a esas herramientas, a esos procedimientos desde un punto de vista regulatorio, y creo que también la pandemia hizo mucho, digamos, alguna cosa positiva tendría que traer, y esta fue una de ellas, ¿no? El forzarnos a aceptar estas herramientas, ¿no? Todos los reguladores siempre pues, son cuidadosos con los cambios, ¿no? Pero aquí digamos que nos vimos forzados a hacerlo. En el caso, los 3 ejemplos que has puesto, ¿no? En el caso del consentimiento informado, pues España, estudiado el asunto, cree que se puede hacer perfectamente un consentimiento informado electrónico, pero sí que quiere, digamos, salvaguardar el face-to-face con el investigador, ¿no? El cara a cara, aunque sea telemático, ¿eh? Esto sí que lo queremos hacer. Y luego hay temas de protección de datos que también tenemos que solventar, ¿vale? Igual con la monitorización en remoto. El tema de la protección de datos es algo que nos preocupa. De hecho, hay un grupo europeo que ya está trabajando en una guía en la que implementaremos para este tema de la protección de datos de la monitorización remota. Pero es algo a lo que creo que no podemos ponerle puertas a esto. Esto ya viene y está para quedarse, ¿no? Y luego el envío, por ejemplo, también comentabas, el envío de la medicación al paciente, ¿no? Al domicilio. Pues es algo que también creemos que puede ser útil, pero a nosotros nos gustaría impregnarlo de la distribución farmacéutica que tenemos aquí habitualmente. Por eso
queremos que pase por la farmacia del hospital, aunque luego haya un envío de la medicación, ¿no? O sea, que haya una farmacia garante, un farmacéutico garante de esa medicación. Es decir, ir adaptando todas estas herramientas que van a llegar, que están llegando y que son útiles a la regulación, al contexto regulatorio, garantizándolo. Okay. Bueno, probablemente todas estas iniciativas confluyen en lo que al final es importante, ¿no? Acercar la investigación clínica a más pacientes, fortalecer también y cohesionar España territorialmente, cohesionar el sistema sanitario. Quería un poco, Pedro, que nos hicieras alguna reflexión final sobre esto, ¿no? Y si os parece, en vez de agotar otro turno de intervenciones nuestras, pues abrimos también para preguntas del público. Pedro. Claro, para los pacientes es muy interesante porque lo facilita aún más. Lo hace, yo creo que como decía Antonio, hemos podido aprender de la pandemia que esto es posible. El reclutamiento, la información, la digitalización también pasa por esa información sobre qué ensayos clínicos están ocurriendo, cómo poder participar en él, cómo hacerlo más sencillo y seguir continuando con tu día a día y con tu vida, que participar en un ensayo clínico no suponga también un problema, y después también en un seguimiento, ¿no? de lo que está ocurriendo. A veces los pacientes nos cuentan que les falta información al final, ese feedback, el estar como más conectados con el ensayo. Pensamos que es un camino muy interesante y muy favorable. Quería aprovechar que va a ser el último turno de palabra para incidir en la importancia de la formación, ¿no? Con los pacientes, con los profesionales, que todos trabajemos, cuando hablamos de participación de los pacientes y hablamos de la regulación que hay de la participación en los comités de ética. Para nosotros, por ejemplo, la participación va unida de la formación, y aquí sí que creo que tenemos que hacer acciones conjuntas, con cuantos más elementos mejor, para facilitar que por la parte también de los pacientes cada vez sea más sencillo y sea más fácil. Y quería poner en valor, por ejemplo, el reciente acuerdo que hemos hecho con la agencia, con la EMS en formación, y que el mes que viene tendremos una formación, por ejemplo, sobre ensayos clínicos y sobre cómo las organizaciones también pueden facilitar, participar y comprenderlos mejor. Así que creo que hay que empujar de muchos sitios, y la formación y la participación van muy unidos también. Perfecto. Muy bien, Pedro. Bueno, pues si os parece, abrimos intervenciones por parte del público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o intervención? Ahí al fondo. Si os parece, ¿os identificáis y hacéis la pregunta? Hola, muy buenas. Yo soy Reyes Boceta, directora de investigación clínica en GSK. Y mi pregunta es para la Agencia Española del Medicamento, para el doctor Blázquez, y es sobre si tenemos una estrategia en España para también acelerar los procesos de aprobación para fases 1. Sabemos que hay países europeos, como Bélgica, por ejemplo, que un poco se han acogido a este fast track designation, y es pues sería muy interesante desde el punto de vista también de atraer investigación a España y de ser más competitivos, el poder un poco adherirse, ¿no?, a esa iniciativa, y me gustaría saber un poco cuál es la estrategia también desde el punto de vista regulatorio de la agencia. Sí, bueno, hemos hablado antes de ello. Yo creo que la idea es buena, como no puede ser de otra forma, pero no es más una estrategia regulatoria, sino como una gestión de recursos, ¿no? Y ahora mismo nosotros, y así lo digo sinceramente, tenemos encima autorizaciones muy marcadas en plazo, porque así lo exige el reglamento, y luego en la parte nacional pues tenemos los recursos que tenemos, es decir, es difícil implementar estrategias de fast track en la situación en la que se está ahora mismo, ¿de acuerdo? Porque en España se autorizan en torno a 1000 ensayos clínicos al año, es decir, todos pasan por la agencia, y sus modificaciones, como tú bien sabes, también pasan por la agencia. Entonces, ese tipo de estrategias solo se consiguen aumentando el personal. Es que es así de sencillo, no hay magia en esto. Y ese es el problema que tenemos. Tienes que elegir al final hacia dónde tiras, a cumplir con CETIS o a cumplir o hacer fast track en fase 1. Yo estaría encantado de poder hacer las dos cosas.
De cara también un poco a la conexión con la Agencia Europea del Medicamento y entendiendo que el Reglamento Europeo ya trabajaremos como una única región sin fronteras, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Cómo esta aproximación se puede plantear también, sabiendo el liderazgo que España representa en Europa? Pues nosotros hemos planteado tener la relevancia que como país debemos de tener, siendo Estado miembro, por decirlo de alguna manera, de referencia en las evaluaciones, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de la agencia y del departamento, ¿no? Que tampoco nos iban a dejar el resto de países ser oyentes y estar allí mirando, ¿eh? O sea, ya os lo digo con el número de ensayos que tenemos, pero desde luego es uno de los objetivos de la agencia, ¿no? Que va también en paralelo con lo que has preguntado anteriormente, ¿no? También tenemos que utilizar esos recursos porque nuestra gente sí va a ser referencia en muchos ensayos clínicos. No es algo que nosotros estemos cogiendo solo 2 o 3 ensayos clínicos para, digamos, cubrir el papel. No va a ser así, no puede ser así. Entonces eso hay una estrategia de país en la cual tú tienes que ser relevante a la hora de levantar la mano y ser Estado miembro de referencia en esas evaluaciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto lo uno a una reflexión que también ha hecho Juanjo Vaquero en su exposición antes, esas cosas de que se habla siempre de la financiación basal de los centros de investigación para que puedan realmente desarrollar todo eso, pero también de las administraciones, ¿no? Que tengan los recursos necesarios para ello, porque si no podemos morir de éxito, como diría Kelly. Eso de morir, podemos entrar en un territorio muy complicado de manejar si como decía alguien, si los recursos no siguen a los discursos, ¿no? Eso es una... Gracias. ¿Más preguntas o intervenciones por ahí? Javier Malpesa, de Novartis, responsable de investigación clínica. Es una pregunta para cualquiera de vosotros en la sala. Mi pregunta va encaminada por la sensación, ¿no? Hablando del nuevo reglamento europeo, la sensación que tenemos es que inicialmente hemos generado como un cuello de botella y además estamos alargando los plazos de aprobación y de poner en disposición de los pacientes los ensayos clínicos. Pasamos de ejemplos que tenemos con el antiguo reglamento de 2 meses, ahora a una media aproximadamente como mínimo de 6 meses. La pregunta es, sabiendo que somos un país que ha inspirado, ¿no?, el camino a seguir para tener una investigación más acelerada, ¿no?, ¿qué podemos hacer para no perder competitividad como continente pues, con Estados Unidos o Asia? Porque quizás en estos momentos da la sensación de que con la implementación del nuevo reglamento podemos perder competitividad y era un poco abierto para conocer vuestra opinión al respecto. Yo he comentado antes del ser rápidos y buscar, ¿no?, solución a estos problemas que estamos teniendo con estos primeros estudios, estos primeros meses, porque es lo que dices, ¿eh? Es decir, pero es una cosa que no depende solo de las compañías, depende de la agencia, de comités éticos, ¿no? Y la coordinación, pues bueno, yo pienso que ahí es donde tenemos que mejorar un poquito. Pero es evidente que necesitamos hacer un cambio inmediato para que Europa se vea como una región competitiva, ¿vale? Porque hay cierto riesgo en estos momentos, es un momento yo creo que realmente delicado. Que si es corto no pasa nada, pero si se alarga yo pienso que ahí tenemos un problema. Okay. ¿Alguna intervención más que queráis? ¿Alguna pregunta más del público? ¿Por allí? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Lourdes López Bravo, directora de Investigación Clínica de MSD, y mi pregunta, bueno, es más dirigida al doctor Martín. Como pedías ayuda, ¿no?, a los distintos, al Instituto Carlos III y a la industria, ¿cómo te podríamos ayudar para dar visibilidad a todo el trabajo que hacéis, diferenciar, ¿no?, la parte de ensayos clínicos, como decías, de la investigación básica y poder seguir fomentando la investigación en los distintos hospitales? Bueno, la verdad es que lo que hemos percibido nosotros con este proyecto ROMIC es que la industria lo ve como una oportunidad y, por tanto, se ha lanzado abiertamente a apoyarnos. No podemos pedir más a la industria. Obviamente, chocamos con una normativa previa que no tenía esta opción y hay que ajustar la normativa para poder hacer este tipo de ensayos, porque, en pocas palabras, tú sabes muy bien que a tu laboratorio se le conceden 3 centros en Madrid
para desarrollar el estudio fase 3X. Y eliges 3 centros grandes porque tienen la infraestructura mejor y porque reclutan pacientes. Pero, como he comentado antes, esos 3 centros solamente ven la mitad de los enfermos elegibles de tu área. Si conseguimos que otros centros, no parece que les guste que se llamen pilotos, sino colaboradores, se unan y todos ellos constituyen un solo centro, a efectos de tu declaración internacional en tu empresa, vamos a conseguir aumentar el número de pacientes reclutadas. Obviamente esto tiene que complementarse con una rapidez en la aprobación de los estudios, porque nos encontramos con que a menudo en España pues empezamos el estudio cuando llevan reclutando 6 meses en otros países y el estudio se cierra antes de que podamos reclutar un número suficiente de pacientes. Yo creo que estamos ante una enorme oportunidad para duplicar la actividad de ensayos clínicos en España. Ya es buena, pero podemos duplicarlo fácilmente, solamente buscando fórmulas imaginativas y modificando ligeramente las condiciones actuales. Lo comentó antes Álvaro, pues se está haciendo, se puede hacer y falta un poco de voluntad y sobre todo falta creer en el proyecto por parte de algunas personas de la Administración, porque hay que convencer. Bueno, yo no sé si sabéis que mi unidad de investigación no me la ha dado nadie, la he tenido que generar yo, con frutos de ensayos, contratando data managers, formándoles monitores, enfermeras de investigación, y tengo 30 y tantas en este momento. Esto se paga con fondos de los ensayos, pero no tengo sitio y tengo que estar todo el día peleándome para que me den sitio, y todo esto es un poco agotador. Creo que sería muy bueno que se transmitiera a los gerentes de los hospitales la relevancia que tienen los ensayos clínicos, pero por los 1000 motivos, porque ahorran dinero, porque generan dinero, porque diferencian en sentido positivo a los hospitales que los hacen, porque a los pacientes les permite acceder a nuevos medicamentos, porque estimulan a los profesionales que están, como sabéis por la prensa, absolutamente deprimidos con las condiciones laborales actuales, me refiero a los médicos sobre todo, pero también las enfermeras. ¿Por qué funcionan los ensayos clínicos bien en España? Por 2 razones. Una, que son más baratos que en otros países. Y 2, porque los médicos, en particular, lo ven como una forma de que su trabajo sea más atractivo y más motivante ante la miseria salarial a los que están sometidos actualmente. Entonces, es una de las razones que hemos concluido que hace que en España los ensayos clínicos sean muy atractivos. Te da opción de contactar con investigadores internacionales, asistir a reuniones, contactar con la industria, es decir, te da un estímulo profesional al margen del económico que es absolutamente deplorable. Esa es una de las 2 razones que lo creo. Creo que la industria ha visto que esto es una oportunidad y está apoyando mucho. Lo que hace falta es que lo veamos el resto de las partes también. Sí, Jorge. Al hilo del comentario que hacía el compañero y del concepto de centralización en el que llevamos toda la mesa hablando, ¿no? Comentar que con el grupo de trabajo que se ha creado de Farmaindustria, que cristalizó en el documento del 10 de mayo, una de las propuestas más importantes es que la atención primaria tenga un rol de liderazgo también a la hora de los ensayos clínicos, ¿no? Esto actualmente es verdad que está en un estado muy embrionario. De hecho, si la memoria no me falla, los centros de atención primaria solo han colaborado en el periodo 2016-2022, creo que eran un 7 y pico % de los ensayos clínicos, pero es obvio que los pacientes, y además en toda su longitudinalidad, están en atención primaria, en distintos niveles de enfermedad. En los pocos ensayos clínicos en los que participan en primaria, la tasa de reclutamiento no es diferente, no es peor a la de, o muchas veces hasta mejor que en atención hospitalaria, ¿no? Nuestra propuesta desde Andalucía sería la creación de una red de ensayos clínicos a nivel transversal de atención primaria, en el que colabore con las instituciones hospitalarias, obviamente, de igual a igual, y haya una relación de coordinación y de colaboración, ¿no? Una ventanilla única, además de acceso a los ensayos clínicos, y que todo vaya destinado a reducir todos los trámites burocráticos para darle las máximas condiciones de seguridad y de fiabilidad a los promotores, ¿no? Bueno, de hecho, el documento que todavía está en fase de realización y que esperamos poder presentar, no sé si un poco antes del verano o un poco después del verano, pues es todo un plan de recomendaciones, ¿no? Porque aquí hay mucha gente involucrada,
de cómo se puede estimular la investigación clínica en atención primaria y también con un foco especial en investigación con medicamentos, ¿no? Que es un elemento adicional. No es todo, ni mucho menos, la investigación en primaria, pero sí nosotros lo queremos poner como un elemento clave, ¿no? Muy bien. ¿Alguna intervención más o pregunta? Porque ya estamos, me parece... Bueno, nosotros estamos muy bien porque hemos hecho 55 minutos de mesa y hemos ganado 5 minutos al retraso que habíamos acumulado. Pues si no hay más preguntas... ¿Alguna? Hay una mujer, sí. Ya me las prometía muy felices con eso de ganar 5 minutos. Aquí. Sí. A ver, sí. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Noelia y soy de la Asociación de Hipertensión Intracraneal Idiopática. Y bueno, como paciente, sobre todo para la Agencia Española del Medicamento, quería preguntar, en el caso de una investigación concluida ya en otro país en la que se ha demostrado que es efectiva a otras enfermedades o afecciones, ¿cuáles son los tiempos necesarios para que eso se justifique aquí en España y a nivel nacional se empiece a utilizar en las especialidades nuevas? Bueno, ahí entraríamos en el campo de los medicamentos en situaciones especiales, ¿de acuerdo? Porque desde ahí hasta la autorización hay un tiempo muy prolongado. No creo que no te refieres a ese acceso, porque ese acceso es largo y pueden pasar años desde el final de un ensayo clínico hasta la autorización. Pero sí hay un componente que es el de los medicamentos en situaciones especiales, en este caso el uso compasivo, que se llama, en el cual se puede hacer utilización de ese tipo de medicamentos si el clínico lo considera necesario y la agencia da su autorización. No es algo excepcional. En España hay más de 40.000 autorizaciones de medicamentos por uso compasivo, o sea que es algo que sí que realmente está dentro de, digamos, de la asistencia, o sea, no es algo que sea excepcional, como digo. Muy bien. Muy bien. ¿Una intervención más por ahí? Hola, soy Xavier Cañas de Vallebrón, del Hospital Universitario. Gracias a todos por las intervenciones y lo que me gustaría sería, siguiendo la pregunta que ha hecho Lourdes antes, no mirar todos a un rincón a ver cómo podemos mejorar uno de vosotros para seguir en los números y métricas que tenemos de cara a CETIS. Yo os haría varias preguntas porque nos hemos de mirar todos cada uno de ellos. Como hospital, que somos el que más ensayos llevamos, el año pasado cerramos con casi 2.000 ensayos activos, a mí me gustaría a las farmas, a los sponsors, deciros, necesitamos un poquito más de financiación, y ahí lo dejamos. A la administración, Alemania, hasta el año pasado, sabéis que había bajado mucho la entrada de nuevos ensayos y la agencia alemana tuvo que hacer una reflexión sobre si no estaban siendo más estrictos de lo que buenamente su sociedad les exigía. Han hecho un ejercicio de reflexión interna y este año son la agencia, junto con Bélgica, que más ensayos está entrando. No sé si nosotros también tendríamos que hacer una cierta reflexión. Y lo añado con el nuevo reglamento de medical devices y de in vitro diagnósticos, que está en puertas y son igualmente oportunidades terapéuticas. Con los centros, estoy de acuerdo contigo. Tenemos en el campus 150 personas que son de soporte, study coordinators, data entry. A día 1 de cada mes no tenemos ni un euro institucional ni de administración, lo hemos de generar todo. En nuestro instituto de investigación el 5% del presupuesto es de financiación estructural, el 95% nos arremangamos y lo buscamos, sea financiación competitiva, sea investigación por contrato, sea ensayo clínico. Pero de cara a este personal y a la atracción de talento, sí necesitamos, como tú decías, implicar a las administraciones. Difícilmente podemos atraer talento para investigar en un instituto vinculado a un hospital si no conseguimos ofrecerle una plaza en ese mismo hospital. Es muy difícil que solo vengan investigadores. Si no hay, igual como decía Juanjo Vaquero antes, si no hay un ratio de valorización por la puesta en el mercado de patentes, si tampoco hay una valorización para una plaza de hospital por la participación en investigación o en ensayos. Tenemos varias
rincones a los que mirar y cada uno de nosotros, los centros igual, tenemos que ser mucho más diligentes y no mirar siempre a nuestro propio ombligo cuando hacemos un contrato privado para una actividad de este carácter. Lo que me gustaría es que hiciéramos la reflexión todos y no pensemos siempre que la culpa la tiene la administración o la farma o las comunidades. Todos, tenemos la obligación todos. Y un apunto a lo último, nosotros ya estamos trabajando desde Valle para intentar coordinar ensayos descentralizados con la atención primaria y el retorno es fantástico por ambas partes. Pero vaya, gracias a todos por las intervenciones y reflexionemos todos un poco. Gracias. Bueno, Xavi, yo creo que compartimos 100%. Has hecho la despedida perfecta. No voy a, como dice un compañero mío de trabajo, ni 1.000.000 de palabras más. Si os parece, vamos a terminar aquí porque ya vamos mal de tiempo. Muchas gracias a todos y seguimos hablando durante el café. Gracias.